Buenas noches, perdón por la tardanza. Cuando aprenda a celebrar misa en 20 minutos vamos a empezar a tiempo. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédenos la gracia que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de tu divina majestad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quisimos ofrecer, hablando con el Padre Hugo, este taller de espiritualidad ignaciana, en primer lugar porque es la única espiritualidad que conocemos, porque es la nuestra, la de los siervos de Jesús. Entonces, más que un trabajo, digamos, un curso científico o algo así, se trata de compartir lo que nosotros hemos recibido en la formación y lo que nosotros hemos recibido de la Iglesia, porque también durante toda la vida de los siervos de Jesús y más ahora en la formación que me tocó a mí, lo que se ha intentado es que sea a partir de la experiencia de San Ignacio y de la Compañía de Jesús. Entonces, en primer lugar, se trata de lo que queremos compartirles es lo que da vida a nuestra vida y es lo que da forma al servicio que ofrecemos aquí en la parroquia, que ofrecemos a todos ustedes. Entonces, quizás este curso puede ayudar en primer lugar a comprender las manías del Padrecito. Si al menos a eso ayuda, ya es ganancia. En segundo lugar, queremos ofrecer este curso porque nos parece que además de que sea nuestra espiritualidad, la espiritualidad de San Ignacio, a lo que ayudes a vivir la tarea cotidiana en el mundo como un cristiano radical, ¿no? Sin hacerse bolas. San Ignacio tiene esta claridad, esta lucidez para afrontar las tareas en el mundo. Entonces me parece que a ustedes que son laicos, que les toca el día a día de los trancazos en esta vida, les podría ayudar bastante esta espiritualidad. No significa que sea la única, no significa que sea la mejor, significa que es la que tenemos para ofrecerles, que nos parece que puede ayudar. Entonces, tienen una de las copias, dice Taller de Espiritualidad Ignaciana, y hay una tabla con todas las fechas. Son 20 sesiones, de aquí hasta el 20 de marzo, suspendiendo solamente el 12 de diciembre, el 26 de diciembre y la primera semana de enero, porque pues ese día Dios está de vacaciones, también nosotros. Todas las demás vamos a intentar tener sesión, ya si pasa algo pues avisaremos, pero vamos a intentar tener sesión todos los viernes después de misa. Yo voy a intentar que la misa que me toca a mí dure 30 minutos exactos, no más. A veces si hay alguna fiesta, etcétera, pues durará 5 o 10 minutos más. Allí les pido que me perdonen y que tengan paciencia. Vamos a intentar que la sesión dure 1 hora. A veces yo puse en la propaganda que durara hora y 15 minutos por dejar un espacio por si hay preguntas, para no terminar así de sopetón, pero vamos a intentar que dure 1 hora. Ahora bien, la sesión de hoy es de introducción, entonces la de hoy va a ser un poco más aburrida porque es una clase. La siguiente ya les explico al final cómo van a ser. Entonces, en primer lugar, hay que definir qué es la espiritualidad, el taller de espiritualidad ignaciana. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la experiencia de fe. Es una experiencia que yo vivo en primera persona. Por lo tanto, se podría decir que cada persona tiene su propia espiritualidad, es decir, el modo en el que cada uno de nosotros hace experiencia de las cosas de Dios. Esto es espiritualidad, experiencia vivida de fe. No es un método, no es una corriente de la Iglesia, no es una congregación religiosa, es experiencia de fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe se puede ver desde 2 puntos de vista. La fe son las cosas que creemos o el modo en que creemos estas cosas. Entonces, la fe puede ser lo que yo aprendo en el catecismo,
los mandamientos, la historia de la salvación, la doctrina cristiana, la liturgia. Esto es fe, es el contenido de la fe, pero la fe es también cómo yo me adhiero a esto, es decir, cómo yo asumo los mandamientos, cómo yo vivo la liturgia. Entonces, si ven, tiene una parte que es muy objetiva, muy clara, que no se mueve, y otra parte que es muy subjetiva. Por eso uno puede decir que tiene más o menos fe, aunque sea de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el modo con el que yo asumo estos contenidos cambia de persona a persona. La espiritualidad engloba entonces estas dos cosas: lo que es claro, lo que es inamovible en la iglesia, el dogma, la doctrina, y lo que sí se mueve, que somos nosotros los creyentes, que según determinados modos, determinadas culturas, creemos en un modo o en otro. Nuestro pueblo mexicano es muy sensible a los signos, a los símbolos, a las imágenes, a las flores. Quizás a algunos no les llama la atención que aquí haya tantas flores, a mí sí, porque viví en un lugar donde no te ponían ni una rosa. ¿Por qué? Porque hay sensibilidades distintas. ¿Significa que tienen menos fe? No, significa que su cultura es distinta. Y si en otro lugar del mundo, en vez de hacer procesiones, hacen una oración en silencio de 1 hora, ¿significa que tengan menos fe o que tengan más fe? No, significa que la misma fe de la Iglesia tiene manifestaciones distintas. Entonces, dos modos de entender la fe, los dos complementarios. 1, las cosas que creemos. 2, el modo con el que creemos. Eso lo tienen en la otra fotocopia. Allí hay un esquemita si quieren ir siguiendo. Estamos en el punto número 1. La espiritualidad entonces engloba todo esto. Es cómo yo creo. Espiritualidad ignaciana es, por lo tanto, el modo en el que San Ignacio de Loyola vivió esta fe. Espiritualidad ignaciana, punto número 2. ¿Qué es? Una experiencia disruptiva, rebelde. En general los jesuitas tienen esta fama, ¿no? Que si todos se ponen casulla, el jesuita no se la pone. Si todos hacen la homilía de 10 minutos, el jesuita la hace de 20, y si todos la hacen de 20, el jesuita la hace de 5. Y si los sacerdotes en Puebla se visten con camisa clerical, el jesuita se pone una sudadera. Y si en el colegio católico hay confesiones todos los domingos, los jesuitas de la Ibero hacen más bien una misa con música rock. Entonces, al parecer, la espiritualidad ignaciana es esto, rebelión, pero no lo es. La espiritualidad ignaciana puede ser una experiencia eclesial, es decir, algo que está en el corazón de la Iglesia. Los jesuitas en general, además de los particulares, la Compañía de Jesús tiene muy buena fama en la Iglesia. ¿Por qué? Porque si el Papa pide misioneros para China, ahí van los jesuitas. Y si el Papa pide una universidad para enseñar a los futuros teólogos, ponen una universidad. Si el Papa quiere un científico que le ayude a entender cómo funcionan las órbitas de Saturno, el que va es un jesuita. Es decir, el jesuita suele estar también en el corazón de la Iglesia. Al mismo tiempo es muy fiel al Santo Padre, muy fiel a la doctrina. Todos los manuales de doctrina famosos suelen ser o de un dominico o de un jesuita. El que quiera saber buena doctrina tiene que ir a preguntar al jesuita, y cuando quiera saber la opinión contraria va con el dominico y luego se completa. Pero la Compañía de Jesús tiene esta fama, la de ser fiel al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la experiencia de San Ignacio fue al mismo tiempo novedosa y fiel a la Iglesia. San Ignacio propuso su método de oración en un momento en el que ese método era visto con sospecha. Ahora les voy a hablar de ese método. San Ignacio vivió en un tiempo en el que la Iglesia tenía miedo de todo lo que pareciera protestante, y todo lo que parecía protestante tenía que ver con la palabra de Dios. Entonces daba mucho miedo que un señor te dijera que meditaras, que hicieras oración con la palabra de Dios.
parecía hereje. Sin embargo, toda esta novedad y esta supuesta rebeldía le sirvió a San Ignacio ¿para qué? Para estar en el corazón de la Iglesia. Para que en una Iglesia que se estaba dividiendo a causa de la Reforma Protestante, hubiese un sinnúmero de sacerdotes, de religiosos, de laicos, que volvieran al corazón de la Escritura y al corazón de la fe. Muchos misioneros jesuitas fueron a la India, a China, a Japón, y muchos otros fueron a Alemania con los luteranos, a Francia, a Suiza, allí donde se estaba destruyendo la Iglesia. Entonces, la espiritualidad ignaciana tiene estas dos notas, la de la novedad, una cierta libertad que parece rebelde y que a algunos se les puede descomponer, pero que en general no se descompone, y la de la fidelidad a la Iglesia. Estas dos cosas. Total libertad en total obediencia a la Iglesia. San Ignacio es capaz de enseñarnos esto, cómo ser totalmente libres y totalmente obedientes. Cómo vivir la obediencia a la Iglesia sin que nos aplaste, sino como experiencia de esto, de libertad. Esto es espiritualidad ignaciana. Entonces la espiritualidad ignaciana no está en las formas, está en el corazón de la oración. Si uno se quiere vestir como se vista, si uno quiere celebrar la misa, que le obedezca al misal y ya está. Si uno quiere dar clases de un modo u otro, trabajar de un modo u otro, que lo haga. La espiritualidad ignaciana no nos va a dar recetas ni para vestirnos, ni para pensar, ni para decir, ni para hablar. La espiritualidad ignaciana nos va a dar una experiencia del corazón de la Iglesia, que es libertad y obediencia al mismo tiempo. ¿Quién era entonces San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola nació en 1491 o 92, mientras descubrían América. Nació en un pueblito en el norte de España. Era de una familia de soldados nobles. Entonces creció toda su vida pensando en las grandes cosas que podía hacer un caballero cristiano. Era cristiano, cristianísimo. Eso nadie se lo ha reprochado nunca, que no haya sido cristiano. Pero su modo de vivir en el mundo era, pues lo que tengo que hacer es ser un gran caballero y tener fama, tener dinero. Él pensaba en conquistar a una gran dama que nunca dice el nombre, pero algunos piensan que realmente era una gran dama, o sea, demasiado inalcanzable. San Ignacio creció así, es decir, con una enorme generosidad de corazón para grandes cosas, con grandes deseos, con grandes ideales. En 1521, sin embargo, cuando ya había hecho carrera, tenía 30 años, en 1521, durante una batalla en Pamplona, recibió un cañonazo que le pasó rozando la pierna y le destruyó la pierna. Entonces tuvieron que llevarlo convaleciente a su pueblo natal y estuvo allí un cierto tiempo sufriendo, porque pues en ese tiempo hacerte una operación en la pierna significaba que te iban a abrir a cuchilladas, o sea, era bastante brutal. Y estuvo allí convaleciente y a él le gustaba leer historias de caballeros, ¿no? Siempre pensando en ser un gran caballero cristiano. Y lo único que había en su casa para leer eran las vidas de santos, entre ellas las de San Francisco de Asís, y me parece que la imitación de Cristo. Y tuvo que conformarse con eso. Mientras él estaba allí enfermo, tenía mucho tiempo para leer y pensar, y leía la vida de San Francisco de Asís y como que se le antojaba. Leía la vida de Santo Domingo y como que se le antojaba y decía, bueno, estos hombres también eran grandes, también hicieron grandes cosas. Y sentía una cierta alegría en el corazón, la alegría que siente uno delante de las grandes cosas, de las cosas buenas y santas. Pero San Ignacio no sabía ni que eran buenas ni que eran santas. Él pensaba, yo quiero ser grande como San Francisco, quiero ser grande como Santo Domingo, quiero hacer lo que ellos hicieron, dejarlo todo, irme detrás de Cristo, quiero tener este coraje. Y después se le pasaba la devoción y empezaba a pensar que quería ser un gran caballero, que
pidió que lo operaran de la pierna de nuevo para enderezar el hueso porque se quedó con una bola en la rodilla, ¿no? Pues pidió que lo operaran sin anestesia para enderezarle la pierna. Esto nos dice un poco qué carácter tenía este hombre. ¿Por qué? Porque decía, yo no puedo ser un gran caballero si voy por el mundo con una pierna deshecha. Necesito verme bien. Entonces tenía todas estas ideas, ser un gran caballero, conquistar una gran dama, tener fama, tener grandeza, tener renombre, y no eran cosas malas, era el modo que tenía un noble de servir a Dios, de servir al reino de Dios. Sin embargo, todos estos pensamientos le dejaban en el corazón un cierto vacío, una cierta tristeza o una cierta ansiedad. Esto que sentimos también cuando queremos hacer algo y entonces se nos agita el respiro, nos sentimos ansiosos y como, sí, pero es que es algo bueno, pero yo lo quisiera hacer. Bueno, esta ansiedad es la que iba sintiendo San Ignacio. Y allí aprendió a distinguir la voz de Dios de la tentación y de la suya. La serenidad que le daba Dios al leer la vida de los santos y al desear estas grandes cosas era muy distinta a esta aparente consolación en la caballerosidad, ¿no? En la nobleza, en la grandeza. Entonces San Ignacio fue pensando, ¿no? Bueno, si la voz de Dios está aquí, en las grandes gestas de los santos, pues yo voy a hacer lo mismo. Y en 1522 agarró sus chivas y se fue. Se escapó de su casa, intercambió sus vestidos con un pobre y se fue de peregrino a la ciudad de Montserrat y luego a la cueva de Manresa. Por darles una idea, se fue con su pie cojito, se fue caminando alrededor de 400, 500 kilómetros. Hizo su peregrinación así para hacer penitencia, porque quería hacer una buena confesión en el monasterio de Montserrat con los benedictinos. Llegó allí, todavía traía sus armas, veló sus armas como un caballero delante de la Virgen María y fue su último acto de caballero. Se confesó al otro día y su confesión duró todo un día y se retiró a una cueva que estaba a 15 kilómetros de allí a vivir como ermitaño. Hacía ayuno, hacía mucha oración, hacía mucha penitencia, se dejó crecer el cabello, las uñas, daba miedo verlo por la calle y se puso a servir a los pobres. Fue aquí, en esta experiencia de peregrino y ermitaño, en Manresa, donde recibió, lo tienen aquí en el esquema, experiencia del Cardoner, dice, después de 1522-24, experiencia del Cardoner. El Cardoner es un río donde hay un puente muy bonito desde el que se puede contemplar el río. Aquí San Ignacio se sentó un día y Dios le concedió, dice San Ignacio, ver cómo Dios ama al mundo. Nunca explica cómo, pero dice, Dios aquí me dio a entender cómo Él, uno y trino, ama al mundo. Fue una experiencia que le marcó para toda la vida, porque de aquí en adelante San Ignacio vivirá siempre con esta pasión por el amor de Dios por el mundo. Sabe que Dios ama este mundo, por eso vale la pena trabajar en él, por eso vale la pena luchar por él, porque Dios ama este mundo. Y fue durante esta experiencia de ermitaño que escribió los ejercicios espirituales, que son un librito muy famoso, en el que San Ignacio nos da instrucciones para hacer oración. Pues los escribió aquí, al principio de su experiencia de conversión. Después de este momento, se le ocurrió que esta experiencia de oración, como la había escrito, no para él, sino para otros, pues había que difundirla. Y se puso a agarrar allí al que se dejara para darle ejercicios. Para variar, como todo en la iglesia, no comenzó con hombres, esos siempre llegan al final porque estamos perdidos en otro lado, comenzó con las mujeres que venían a ayudarle con comida, que venían a ayudarle a servir a los pobres, que venían a pedirle consejo. Las mujeres fueron las primeras jesuitas, o sea, las primeras ignacianas, las primeras que acogieron esta experiencia de San Ignacio. Después San Ignacio le van a prohibir
que de estos ejercicios espirituales, porque era una cosa muy nueva, este modo de rezar era muy nuevo y parecía muy protestante, entonces daba miedo. Entonces dijeron, no, si tú no estudias teología, no puedes andar ni dando ejercicios espirituales, enseñando a rezar a la gente, ni ayudándoles a hacer examen de conciencia, porque no sabes. Entonces San Ignacio duró bastante tiempo, desde el 28 hasta 1540, estuvo yendo de ciudad en ciudad para estudiar. Iba a una ciudad, estudiaba, daba ejercicios, se enojaban, lo metieron a la cárcel, le hicieron un proceso, la Inquisición. La Inquisición se dio cuenta de que San Ignacio no tenía nada malo, entonces fueron a la cárcel y dijeron, no, ya váyase. Y San Ignacio le dijo, no, de aquí no me voy a ir hasta que no me digan por qué me juzgaron y por qué soy inocente. Esta es otra nota de su carácter. No, a mí me dicen bien, porque yo quiero enseñar lo que enseña la Iglesia. No quiero enseñar nada distinto, entonces no me digan que me vaya nada más así. Díganme dónde estaba el problema y díganme por qué no es un problema. San Ignacio siguió enseñando, acabó estudiando en París, acabó estudiando en París, y allí es donde se juntaron los primeros jesuitas, San Francisco Javier, San Pedro Fabro, Simón Rodríguez, que eran compañeros de estudio, eran más jóvenes que él, pero eran sus compañeros. Y estos compañeros hicieron los ejercicios espirituales y se decidieron por hacer algo juntos. Y este algo juntos fue la Compañía de Jesús. En 1540, esta Compañía de Jesús fue aprobada por el Santo Padre, Pablo III, después de muchas peripecias y de muchos trabajos. Y desde 1540 hasta 1556, San Ignacio, que era el peregrino que se había primero ido caminando desde su casa a Montserrat y a Manresa, y después había ido 2 veces a Jerusalén, porque él quería quedarse allí y no le dejaron. San Ignacio que se había recorrido Italia para predicar, San Ignacio que se había recorrido Francia y Holanda para pedir dineros para sus estudiantes. Este San Ignacio peregrino y dinámico se quedó en Roma a vivir para dirigir a la Compañía de Jesús, era el superior general. Y su trabajo, cuando no estaba dirigiendo gentes, era servir en la cocina. San Ignacio, pequeñito, españolazo, terco, rudo, encontraba muchísima alegría en hacerles de comer a los hermanos estudiantes y a los hermanos de su casa. Eso también es una nota simpática de él. Él prefería esto, el trabajo humilde, pequeño. ¿Cómo podríamos...? Bueno, todo esto lo relata San Ignacio en su autobiografía que se llama El relato del peregrino, que yo espero que en las próximas semanas, ya que consiga una traducción decente, se los pueda yo traer, lo fotocopiamos o a ver qué hacemos, porque está gratis, no me lo robé de ningún lado, ya se los traigo yo las próximas veces. ¿Cómo podríamos describir la personalidad de San Ignacio? Era un idealista, ¿no? Que quería grandes cosas, quería ser un gran caballero, quería conquistar el mundo para Cristo, deseaba grandes cosas. Esto también es propio de la espiritualidad ignaciana. Uno desea grandes cosas, aunque sea pequeñito, aunque su oficio sea pequeño, el más humilde de todos. Lo propio de San Ignacio son las grandes cosas, que este mundo sea tocado por entero por Cristo, que todo el mundo sea conquistado por Cristo, que nada se quede fuera del amor de Cristo, y siempre es más, más, más. Al mismo tiempo es contemplativo. A veces nos pintan a San Ignacio como un soldadote, entonces militia es vita, o sea, la vida es una lucha y parece que hay que ir marchando para ser ignaciano. Todo lo contrario. San Ignacio es uno que contempla diariamente a nuestro Señor. Y todos los días en su contemplación llora. Llora de conmoción, llora de amor, llora de dolor al ver a Jesús crucificado. San Ignacio no es un contemplativo intelectual, es un contemplativo del corazón. Es uno que nos enseña a ser cristianos, a estudiar incluso, con todo el afecto de nuestro corazón. Es ejemplo también de caballero cristiano. Ahora, ¿qué es el caballero cristiano? Pues es uno que
se caracteriza por liberalidad, es decir, magnanimidad o generosidad de ánimo. Es decir, es uno que es capaz de renunciar a mucho con tal de alcanzar a Cristo, con tal de que se cumpla la voluntad de Cristo. Es uno que es capaz de grandes actos de generosidad, de grandes renuncias, de grandes gestos de amor. ¿Por qué? Con tal de que se haga la voluntad de Cristo. Es además, tiene un ideal grande del que ya habíamos hablado. Y además el caballero cristiano tiene esta nota de religiosidad, es decir, su relación con Dios es viva y es concreta. San Ignacio, ya lo veremos después, yo creo que ya el año que viene, recomienda, no, a ver, las velas del altar, sí, hay que decir sí a esto, es más, hay que alabar que haya velas en el altar, hay que alabar que haya flores, que haya procesiones. ¿Por qué? Porque su religiosidad es concreta. No, a mí los actos, dime. No, San Ignacio aquí te jala las orejas. ¿Por qué? Porque la religiosidad es concreta. Acepta la forma de la iglesia. Un caballero cristiano es más o menos esto, está hecho de nobleza de ánimo, la liberalidad, está hecho de una pasión grande por Dios y de una pasión grande por el pueblo de Dios, por esto es generoso. San Ignacio es decidido y radical. Ya les puse algunos ejemplos, ¿no? Las caminatas que se echó, ¿por qué? Pues porque quiero, porque allí está Dios, entonces voy. Sí, pero es que no o sea, la pierna no te sirve. Bueno, ¿y qué? Yo voy, ¿no? Peregrina 2 veces a Jerusalén, ¿no? El barco en el que se iba a ir naufragó, bueno, pues cojo otro, no pasa nada, ¿no? Los árabes no te dejan, bueno, pues me meto por allí, por donde sí me dejan. O sea, San Ignacio tiene esta capacidad, una vez que se decide, va. Y además se decide pronto. O sea, cuando quieran pedirle una gracia a un santo que necesitan para hoy, a mí me enseñó uno de los siervos de Jesús, pídele a San Ignacio, porque San Ignacio es hoy sí o no. Ya, si quieres otro que te decida imposibles, está bien. Pero si quieres algo para prontito, San Ignacio, porque dice sí, no, hoy. También tiene, y esto muchas veces no se dice, San Ignacio tiene un gran sentido del humor. O sea, lo propio de la espiritualidad ignaciana también se nota por el humor. Hay gente que se cree muy ignaciana, pero está bien amargada. No porque quieren, sino porque así salió. Entonces todo es la superdoctrina y la decisión y la oración. San Ignacio tiene una capacidad enorme de buen humor. Un ejemplo es, contemporáneo suyo era San Juan de Ávila, que era muy versado en la escritura. Pues hay una carta en la que San Ignacio de Loyola dice, que se venga con nosotros San Juan de Ávila, porque si nos quemaran toda la escritura, ahí está San Juan que sí se la sabe toda. Se la preguntamos a él y nos la dice. Tiene otra experiencia también, que uno de los estudiantes que le debía dinero y nunca le pagó, le mandó una carta para decir, San Ignacio estaba en París y este estudiante le escribió desde el norte de Francia. Le escribió desde el sur de Francia. San Ignacio caminó del norte al sur. Y le escribió, pues estoy muy enfermo y necesito a alguien que venga a ayudarme porque estoy solo, estoy enfermo y no hay nadie que me ayude. Y ahí fue San Ignacio con su patita hasta el sur de Francia, se lo echó caminando en un día y le preguntó a este hombre que estaba enfermo, oye, ¿y qué puedo hacer para alegrarte? San Ignacio es del País Vasco, donde son como medio celtas, medio escoceses, bueno, por ubicarnos, son medio celtas. Entonces tiene unos bailes que hay que dar unos brincotes ahí. Es muy bonito cuando lo ves, pero es una cosa muy enérgica. Entonces este señor le dice, pues báilame un baile de tu tierra, porque me gusta mucho. Y San Ignacio, cojo, se puso a dar de brincos y el otro señor estaba muerto de la risa. Y San Ignacio pone solo una nota en su autobiografía que habla en tercera persona, dice, es la última vez que el peregrino se puso a bailar. Dice, después de esta ya no, pero por este hombre vale la pena divertirle. ¿Por qué? Porque está enfermo, es Cristo que necesita mi ayuda. De San Ignacio, algún testimonio que yo no he podido verificar en alguna fuente histórica, pero lo dice uno de sus biógrafos, dice que le decían el españolito de los ojos alegres, porque San Ignacio era más o menos así. O sea, no era altísimo. Y dicen que algo le brillaba en los ojos que te hablaba de la alegría del cielo. O sea, San Ignacio, allí donde se pone, es alegría. No es ni disciplina,
ni orden, ni vamos todos a marchar porque somos soldados de Cristo, aunque tiene un gran amor por Cristo Rey. San Ignacio es la dulzura del buen humor cristiano. Esto también nos sirve de discernimiento. Cuando yo quiero hacer grandes cosas, pero ya me amargué, no, ahí no sé quién está, pero San Ignacio no. Esto no es cristiano. Lo cristiano tiene siempre esta nota de la alegría y del buen humor. Llora en la oración, ¿no? Sirve en la cocina. Entonces San Ignacio es un cristiano. Solo después tiene sus tratos de soldado, de general, de gran maestro de hombres, de capaz de ordenar. Pero todo es a partir de la dulzura que Cristo pone en su corazón. Ahora bien, tranquilos, ya casi acabamos. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Son, como dije, instrucciones para hacer oración e encontrarse con el Señor, encontrar la propia vocación o, el que ya la tiene, reformarla. Es decir, modificar lo poco o lo mucho que se necesita para vivir como cristiano radical esta vocación. Son instrucciones. Es un método para orar, pero que plasma la experiencia de San Ignacio. Nacen de su experiencia de oración. El cliente más duro para hacer los ejercicios se llama San Francisco Javier. Lo dice San Ignacio. El que más me costó que se abriera fue San Francisco. ¿Por qué? Porque los ejercicios nos piden una disposición de ánimo en la que uno tiene que un poco renunciar a su prejuicio y abrirse a lo que se le propone. Y decir, ¿a poco esto es oración? Sí, esto es oración. ¿A poco aquí me está hablando Dios? Sí, te está hablando Dios. El que ha hecho los ejercicios sabe. No, yo no tengo manera de explicarles cómo estoy seguro que Dios habla en los ejercicios, pero lo sé. Por eso estoy aquí. Si no, me hubiera salido de los siervos de Jesús, porque no había nada claro, ¿no? Es por los ejercicios que yo pude ver mi vocación y que pude estar, o sea, no solamente ver, sino estar seguro. O sea, yo dejaría que me cortaran las manos porque estoy seguro que lo que Dios me dijo allí es verdad. Por eso también se los proponemos, porque es el modo de estar seguros de que es la voz de Dios. Los ejercicios se dividen en 4 semanas, que van a ver aquí en el calendario. Yo le añadí 2, al principio, las primeras 3 sesiones y la última. Pero las 4 semanas comienzan con el pecado, con el seguimiento de Cristo, con la pasión de Cristo y con la resurrección. Los ejercicios son así. Son meditaciones para acompañar a Jesús a partir de esto, del reconocimiento del pecado y del perdón de Dios, del reconocimiento de Cristo que me llama, del acompañar a Cristo que muere por mí en la cruz y de la alegría enorme de la resurrección de la que vive la Iglesia. Este es el caminito de San Ignacio. Ahora bien, punto número 6. ¿Este taller es para hacer ejercicios espirituales? No. Esta también. ¿Por qué no es para hacer ejercicios espirituales? Para hacer ejercicios espirituales lo que necesitamos es al menos una semanita de nuestra vida en la que no tengamos que ir a trabajar, que podamos dedicar solo a esto, y necesitamos también que haya un director de ejercicios que me acompañe específicamente para esto. Porque si no, si yo les dijera, ahora vamos a dar ejercicios espirituales para todos, lo que pasa es que yo me voy a ir al infierno porque no puedo hacerme responsable del seguimiento espiritual de todos ustedes, y probablemente muchos de ustedes se confundan porque esto requiere cuidado, detalle, ¿no? Porque sigue siendo una cosa de cuidado. Ahora, ¿qué sí vamos a hacer en este taller? A partir de los ejercicios y de las oraciones de los ejercicios, vamos a aprender a rezar. Hacer oración como propone San Ignacio, y de aquí vamos a sacar también algunas notas de discernimiento, es decir, saber reconocer cuándo me mueve Dios, cuándo me estoy moviendo yo, cuándo me mueve la tentación, saber reconocer cuándo, si quiero confesarme, realmente Dios me está concediendo arrepentimiento, más bien es un escrúpulo, saber reconocer
cuando, aunque me quedé dormido, hice un poquito de oración, o cuando más bien no puse nada de atención, saber preparar la oración, saber hacer de mi vida un ambiente pues adecuado para que Dios pueda hablar en cualquier momento y saber reconocer a Dios en todas las cosas. Esto sí lo podemos hacer, porque lo podemos ir haciendo poco a poco. Y el que de ustedes durante el taller, durante las oraciones, le empiecen a salir dudas, preguntas, alguna cosa vocacional, dígalo. Si no me lo quiere decir a mí, puede buscar al Padre Hugo, a otro de los siervos de Jesús del colegio, pero esto hay que decirlo. Si me lo dicen a mí, yo se los agradezco, porque así yo también me entero de que estoy haciendo bien o mal y quizás puedo ayudarles. Pero todas estas cosas, lo fundamental de la espiritualidad ignaciana es que no camina uno solo. Uno siempre tiene a alguien que le dirige, que le indica, que le confirma o que le dice, sí, vas por buen camino, síguele tú. Pero es necesario esto para aprender. Uno no aprende solo. Entonces no va a ser un taller autodidacta, va a ser un taller en el que juntos aprendamos a rezar. Por eso, punto número 7, el taller tiene dos partes. La parte teórica, que va a ser más corta que la de hoy la de hoy es bastante, ya duró demasiado, y la parte práctica. Entonces, yo en cada taller les voy a proponer un contenido de espiritualidad ignaciana y después un modo de rezar. Y vamos a decir, pues ahora 15 minutos y cada quien nos ponemos aquí en la capilla y cada quien hace su oración y luego juntos hacemos el examen de esta oración para ver qué sale. No hay que decir lo que uno rezó, simplemente yo les voy a ayudar a que hagan el examen. Y ya si luego uno quiere compartir, pues que Dios le bendiga y nos comparte, ¿no? Y es el momento de hacer preguntas, etc. Y luego sí les voy a dejar tarea de rezar cada semana. Entonces, parte teórica, parte práctica. Les conviene, como ya va a empezar a entrar airecito, pues conviene traer ropa de abrigo, porque cuando uno hace oración lo primero que te pasa es que te da comezón por todas partes y te da frío. O sea, no falta, puede pasar lo que sea, pero te empieza a dar comezón o cosquillas por donde sea y te da frío. Es parte de esta vida de oración. Entonces, vénganse preparados para la oración, ¿no? Van a ser 15 minutitos al principio, después ya veremos si se necesita más. Voy a saltar por ahora el punto número 8, voy al punto número 9. ¿Cómo podemos empezar el taller? San Ignacio al inicio de los ejercicios dice, es presupuesto que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, pregunte cómo la entiende. Y si la entiende mal, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, entendiéndola bien, se salve. Es decir, la proposición del otro es lo que el otro me dice y se puede aplicar también a lo que el otro hace. La actitud cristiana ante cualquiera y ante el mundo es la de salvar la proposición del otro. Cuesta muchísimo, porque a veces el mal es tan evidente que dices, no, es que esto no se puede salvar. Pero lo propio del cristiano es que cuando yo veo al mundo, cuando yo veo a mi prójimo, no sospecho. Este presupuesto significa renunciar a la sospecha. ¿Cómo se aplica en el caso de los ejercicios y en el caso de este taller? Esto que está diciendo el padre es puro jesuitismo loco. Yo ya sé y él no sabe porque está bien chavo, ¿qué va a entender? Yo además ya viví tanto tiempo con los jesuitas y ellos me enseñaron otra cosa, este ni se está diciendo todo mal. Bueno, renunciar a la sospecha. Delante del mundo, ¿cómo se aplica? Siempre está el terrible ejemplo del matrimonio. Ya está otra vez este viejo loco con sus cosas. No, no es ni viejo loco ni está con sus cosas, ¿no? ¿Cómo puedo salvar su proposición? Estoy más dispuesto a salvar lo que a interpretarlo bien. Pero soy un ingenuo, como Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No saben? Sí que sabíamos. Y Jesús la mayor salvada de proposición de la historia es Jesucristo crucificado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben?
No quisieron saber. Pero Jesús allí se da el lujo de amar tanto hasta la ingenuidad de decir, no, pues no saben. Y este que me hace mal, no sabe, no entiende. ¿Por qué este presupuesto es importante? Porque sin esto nada nos entra. Nada, pero de veras, nada. Todo pasa por el filtro de mi prejuicio y se me destruye. Y de veras, uno lo ve en la vida cotidiana, lo ves cuando das clases. Si tus alumnos tienen ya el prejuicio, si no están dispuestos a salvar lo que dicen, no van a aprender nada, pero nada, no aprenden nada. Se aprenden un montón de datos que te escupen en el examen y al otro día ya no saben nada. No aprenden. Si uno quiere amar así, no puede. Un día se le acaba el amor, se le apaga, se le corrompe. ¿Por qué? Porque no hay nadie que quiera acogerme así como soy. No hay nadie que vea algo bueno aquí. Entonces, este presupuesto es un principio práctico. Me sirve para el taller, me sirve para rezar y me sirve para la vida. El cristiano se presupone que está más dispuesto a salvar la proposición del otro, a mirar bien. ¿Qué pasa cuando ya lo intenté y de todas maneras no puedo? Dice, corríjale con amor. Bueno, primero dice, pregúntele, ¿qué quiere decir? Y esto se vale. Oye, padre, ¿qué quisiste decir con esto? Que a mí se me hace bien raro. Esto es lo que hay que hacer. Y en la vida cotidiana, pregúntele, oye, hiciste este gesto que me parece inadecuado, ¿por qué lo hiciste? Esto nos enseñan a decir a los alumnos, oye, ¿te fijaste que me pateaste? Sí. ¿Y por qué me pateaste? Es que estaba muy enojado porque no sé qué, pero si un niño que viene en el recreo y me patea, yo le pongo la gritada de su vida y lo castigo, se acabó la relación. Me va a tener miedo el resto de su vida o me va a patear otra vez y no va a entender por qué está mal. Entonces, primero pregúntele por qué hace o por qué dice o cómo entiende lo que hace y dice. Y si ni aún así puedo yo salvar lo que está diciendo o haciendo, corríjale con amor. Y si ni aún así entiende, busque todos los medios para que, entendiéndolo bien, se salve. Lo que importa es, mi hermano se tiene que salvar, el padrecito se tiene que salvar. No quiero que se condene por darme mal un curso, por decirme herejías, ¿no? Por eso vale la pena, igual y con todos, en todos los ámbitos de la vida, lo que importa es que se salven. Que hagan las cosas bien, no, que se salven. Que sea un no, que se salve. Por eso vale la pena este ejercicio. Primero, mirar bien. Si ya no pude, preguntar. Si todavía no entiendo, corregir. Si ya corregí, buscar por todos los medios que se corrige y que se salve. Así se abren los ejercicios espirituales. Llama la atención que sea esta puerta para el buen humor de San Ignacio, para las grandes cosas que busca San Ignacio, es salvar la proposición del otro y buscar por todos los medios que se salve. Porque la salvación está hecha de comunión. Nunca hay salvación a partir de una corrección a cachetadas. Hasta el Padre Pío, que en la película le da una cachetada ahí, y seguro se la dio, al que se va a confesar con él y se confiesa mal, nunca renunció a la comunión. Después le busca. Nunca renuncia a la comunión. Entonces, este principio nos ayuda a vivir en la comunión. Ahora bien, último y penúltimo punto, hay tareas, sí. La tarea de esta vez va a ser intentar vivir con este presupuesto ignaciano. O sea, es bien difícil, pero vamos a intentar al menos fijarnos cuántas veces me salté el presupuesto. No, muchas veces ni es pecado saltárselo, es un modo normal que tenemos de vivir y que nos han enseñado. Desde la catequesis te enseñan a zorrajarle a la gente, sin querer queriendo, pero te enseñan. No es que sea pecado, o no siempre es pecado, pero vamos a intentar fijarnos en qué ocasiones durante esta semana, pues yo me salté el presupuesto, en vez de salvar la proposición del otro, pasé directamente a la corrección o simplemente al rechazo total,
Este cuate está más loco que una cabra, que no, ni le hagan caso. Bueno, esto simplemente, fíjense, y tratar de aplicar este presupuesto. Van a ver cuánta libertad hay. Cuesta mucho trabajo, pero da una enorme libertad de espíritu el pensar así. O sea, que mi prejuicio ante la realidad sea que es gente que Dios ha salvado y que en realidad pues están luchando por vivir bien, por ser buenos, que lo hacen todo mal, bueno, pues que Dios les bendiga. Pero vivir con este presupuesto de que Dios es el dueño del juicio y que su juicio fue de perdón y misericordia, me ayuda a ser libre de corazón. Entonces, esta es primera tarea, ejercicio, ¿no? Práctico. Segunda tarea, cada uno, esta tarea es de aquí para siempre. El que quiera seguir el taller, esto va a ser la vida cotidiana. Una vez a la semana, por ahora solo una vez, dedicar 8 minutos a rezar con el Evangelio. El que quiera dedicar más, que dedique más. Mínimo 8 minutitos. ¿Y cómo va a ser esta oración? Vamos a verlo en el punto número 8. Uno puede elegir el Evangelio que le dé su regalada gana. Para no perdernos, yo les recomiendo, elijan el Evangelio del domingo. Así, si el padrecito dice, se pone a platicar de fútbol en la homilía, ustedes ya al menos meditaron el Evangelio. Pero los padrecitos no platican de fútbol en la homilía. Nunca me ha pasado. Entonces, ¿cómo se hace la oración ignaciana? Poco a poco vamos a ir profundizando en estos puntos, pero ahora como esquema, hay que preparar la oración. ¿Qué significa preparar? Que si yo elijo un pasaje del Evangelio, por ejemplo el domingo, lo leo con atención, veo, por ejemplo, qué personajes hay. Jesús, los discípulos, un endemoniado, en el de hoy, ¿no? Un endemoniado, la gente que no cree en Jesús. ¿Qué paisaje hay? Quizás está en el templo, quizás está junto al lago. Entonces, el paisaje, los personajes y la historia. O sea, ¿de qué se trató el Evangelio? A veces ayuda resumir esta historia en 3 puntitos. Por ejemplo, el de hoy, ¿no? Jesús expulsa un demonio y la gente no le cree. Jesús les dice que es ilógico que expulse a los demonios por el poder del diablo, porque sería un reino dividido. Tercer punto, Jesús les dice que ha llegado a ellos el reino de Dios. Estos 3 puntitos nos ayudan a recordar. Entonces, esto es preparar la oración. Esto se puede hacer antes de irse a dormir, ¿no? Dedica uno unos 5 o 10 minutos y se prepara su oración antes de irse a dormir. Te vas a dormir, y aquí es la parte difícil. Antes de dormir, cuando ya hiciste tus oraciones, ya te peleaste con todos, ya te reconciliaste, ya viste la tele, ya leíste el periódico, ya viste las noticias, ya sacaste el agua que seguro se metió por el aguacero. Cuando ya hiciste todo y ya estás medio muerto para irte a dormir, recordar la historia, ¿no? O sea, mañana me voy a levantar y voy a hacer esta oración. A la hora que uno se levanta, en lo que te empieza a prender el cassette, agarra señal y lo que sea, intentar recordar la historia del Evangelio. O sea, a ver, ahora, ¿qué voy a meditar? Voy a meditar en el Señor que expulsó a un demonio. Sí, muy bien, perfecto. Tratar de recordar la historia y pensar con quién me voy a encontrar. Es decir, voy a hacer oración, voy a encontrarme con mi Señor, con mi Dios y mi Rey. Uno no hace oración por la mañana. Si te levantas, te caes de la cama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayuda porque al menos ya te encomendaste, pero necesitamos que tus facultades estén presentes. Entonces, esto que dice introducción o preámbulos es esto. Me levanto y empiezo a recordar, a ver, la oración, sí, Jesús, voy a encontrarme con Él, con este Jesús. Elegir un lugar donde hacer oración. A veces es difícil elegir un lugar. Ya ves, cuando venía de las vacaciones lo hacía junto a la lavadora porque ahí no había nadie a las 6 de la mañana. ¿Verdad?
y ahí me iban a encontrar mis hermanos o mis papás, o el perro. Pero bueno, el chiste es encontrar un lugar, puede ser la misma cama, el punto es, procura no dormirte y procura avisarle a la gente, si me ves ahí, déjame en paz 10 minutos, porque quiero rezar. Llego a este lugar y antes de este lugar recuerdo de nuevo, voy a encontrarme con mi Señor. Hago el signo de la cruz, hago una invocación para empezar la oración. Recuerdo la historia. Ahora sí completa la historia. Puedo volverla a leer del Evangelio o si me acuerdo bien de mis 3 puntitos, recuerdo esos 3 puntos. Después de que recordé la historia, viene la parte, una de las partes más importantes, que es imaginarme la escena. No las personas, sino el lugar. Si Jesús está en el templo, ¿cómo es el templo? No hay necesidad de ver fotos del templo, a ver cómo era históricamente, no se preocupe. Como Dios te concede imaginártelo. ¿Cómo es el templo? ¿Cómo es el lago de Genezaret? ¿Cómo es el camino por el que estaba Jesús? ¿Hace sol o no? ¿Qué clima había? ¿Cuánto ruido? ¿Hay pescadores en el lago? ¿Hay barquitos por allí? Vale la pena al principio detenernos en esto porque, como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Lo que quiere este punto es que la loca de la casa haga oración. Y lo impresionante es que imaginando esto, el Señor nos permite contemplarle. De veras, el Señor nos permite verle. Entonces, hay que imaginar el lugar. Después de imaginar el lugar, pedir lo que quiero. Se hace una oración chiquita. ¿Qué quiero de esta oración? Señor, quiero que me ayudes a seguirte. Si quieren esta semana, en su oración pueden pedir, Señor, enséñame a rezar. Esto le pueden pedir, Señor, enséñame a rezar. Después de pedir lo que quiero, contemplación. ¿Cómo es la contemplación ignaciana? Mirar a las personas, mirar lo que dicen, mirar lo que hacen. Me lo tengo que imaginar. Ahora, no es que me voy a inventar nada, está en el texto de la Biblia. O sea, mirar a las personas. En el Evangelio de hoy, ¿cómo está Jesús expulsando al demonio? Hay que imaginárselo. Si Jesús está de pie, si está hincado, si está con los brazos abiertos, cerrados, si alza la voz, si lo dice bajito. Hay que imaginarnos esto. ¿Cómo dice? ¿Cómo expulsa al demonio? ¿Y cómo está el endemoniado? No hay que hacerse películas, pero pues cómo está el endemoniado, todo feo ahí, espantoso, ¿no? Echando espuma por la boca. Porque esto da concreción a mi oración. Imaginar lo que dicen. Cómo Jesús les empieza a decir, si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cómo lo dice el Señor? ¿Lo dice así, bajito, bonito? ¿O está en este evangelio está discutiendo? Y el Señor discutiendo asustaba. O sea, era impresionante ver al Señor discutir. Era una cosa que si uno la viera ahora en la tele la disfrutarías, porque el Señor realmente habla. O sea, da intensidad a su voz. Esto es lo que nos enseña a hacer oración. Entonces, imaginar lo que dicen, lo que hacen y cómo son las personas. Antes de terminar mis 8 minutos de oración, un coloquio, es decir, hablar con Jesús, hablar con el Padre, hablar con la Virgen María, a veces con alguno de los santos. Es decir, Señor, yo contemplé esto, o no contemplé nada y me quedé dormido, pero ayúdame, Señor, a seguirte. Yo contemplé esto y esto me movió el corazón así y así, y yo lo pongo en tus manos, o yo te pido esto, o este día tengo algo que hacer y por eso, pues ayúdame a vivir de tu evangelio. Coloquio, ahí no hay recetas, uno habla con el Señor como quiere a partir de su oración, pero hay que hablar con Él, que no sea solamente verlo, hay que hablar con Él. Y a veces la oración nos lleva a hablar con la Virgen, con el Señor, con el Padre, así, uno por uno. Otras veces solo con uno de ellos, pero hay que hablar. Termina uno esta oración, o sea, este coloquio, un Padre Nuestro, y acaba. Después de que terminó, dedica examen de la oración. 2 o 3 minutitos a pensar, a ver, ¿qué pasó aquí? Me distraje, me quedé dormido, no entendí nada, o el Señor me tocó el corazón, o me costó mucho trabajo ver a Jesús que expulsa a los demonios porque me daba miedo. Bueno, todo esto vale la pena
¿Por qué? Porque es lo que el Señor me ha estado diciendo en la oración. Muchas cosas son invitaciones a corregirse, muchas otras pues, son cosas que pasan y ya, ¿no? Parte de la naturaleza humana. Este curso nos va a servir para discernir qué es qué. Entonces ahora no se pongan nerviosos, simplemente es qué pasó en la oración, me lo puedo escribir en un cuadernito, si tengo buena memoria me acuerdo y ya está, pero que no se pase este momento de examen. Entonces todos los pasos, acuérdense, son los del punto 8. Este es el modo de rezar ignaciano y es el modo que dura para siempre. Ya luego lo vamos a ir enriqueciendo con lo que San Ignacio nos enseña en los ejercicios. Entonces la tarea, repito, salvar la proposición del otro, hacer al menos una vez en esta semana la oración con el Evangelio del día. Si quieren hacerlo más, háganlo más. Si quieren hacer más tiempo, pero al menos una vez y 8 minutos con el Evangelio del domingo. La siguiente tarea es vuelvan la próxima semana, por favor. Y si creen que a alguien le puede servir este curso, ¿no? Que le puede ayudar, si quieren invitar a alguien más, todavía estamos a tiempo, invítenlo, no pasa nada. Ya vemos cómo le completamos esta parte de introducción. De todas maneras, lo importante es, lo ignaciano requiere de mi libertad. Entonces, mientras más ánimo haya en ustedes para entregarse a la oración, mejor funciona. Llega un momento en el que el que dirige ejercicios espirituales, por ejemplo, simplemente dice, sí, muy bien, sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos educa en la oración. Entonces, mientras más generosidad haya de nuestra parte, mejor. No sé si tienen alguna pregunta, duda, críticas, comentarios. No, muy bien. Entonces, vamos a hacerle así, que nos vemos la próxima semana. Se trae lo necesario para no pasar frío en la oración. Intento que comencemos a las 7:30 en punto, si no, pues ténganme un poquito de paciencia, 5 o 6 minutos.